Vidas Prestadas. Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la literatura, para la no ficción, para la literatura para chicos, para la música, el teatro, el cine, las artes visuales, todo aquello que puede parecerte posible adentro de un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio charlamos con Federico Cucso sobre su libro Frutologías, Mariano Quirós lee un fragmento de una novela de Matías Aldaz y Solange Levington recomienda ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas? De Lorrie Moore. Vidas Prestadas. Federico Cucso nació en Buenos Aires en 1979, es periodista científico, se especializó en historia de la ciencia en Harvard y fue becario del programa Knight de periodismo científico del MIT. Escribe para medios de Argentina y otros países y es autor de los libros Dinosaurios de América del Sur, Dinosaurios del fin del mundo, Todo lo que necesitas saber sobre ciencia, El baño no fue siempre así, y Odorama, Historia cultural del olor. Su último libro es Frutologías, Historia política y cultural de las frutas. Dividido en 3 secciones, Frutos del deseo, Frutos de la discordia y Frutos de la pasión, este nuevo libro continúa la senda del fascinante Odorama en cuanto al estilo del ensayo. Grandes citas de expertos y también literarias, información rigurosa, investigación científica, mitologías, historias desconocidas y anécdotas curiosas sobre el mundo de las frutas, sociedad, política, cultura y economía del mundo y de todos los tiempos, con y sin carozo, con y sin semillas. Gracias, Fede, por estar de nuevo en Vidas Prestadas. No, gracias por la invitación otra vez. Bueno, una vez más entré como en la cosa de la fascinación. Pensaba que hace unos días Tamara Tenenbaum decía que depende cómo está escrito un ensayo, uno puede leer sobre cualquier cosa. Y hay un poco algo de eso, me parece, en lo que vos hacés, porque de pronto uno dice, voy a leer un ensayo sobre las frutas. ¿Y por qué voy a leer un ensayo sobre las frutas? Y bueno, porque de pronto me voy a encontrar con un montón de información que tiene que ver con ciencia, con política, con historia, con literatura, con artes visuales. Todo eso en un libro sobre las frutas. ¿Cuánto tiempo estuviste con esto? Es una pregunta interesante lo de cuánto tiempo uno está con un proyecto, ¿no? Porque no es que uno dice, bueno, a partir de ahora voy a trabajar en un proyecto. Esto es algo que yo vengo de alguna manera trabajando sin saber que iba a decantar en un libro hace 10 años. O sea, a mí siempre me interesaron las frutas, no solamente como alimento, ¿no? Sino también su dimensión sensorial, simbólica, política, y cada vez que como periodista yo iba a algún lugar del mundo, aprovechaba para, como uno va a Brasil de vacaciones y encuentra esa diversidad frutal y vuelve y empieza a llorar porque uno tiene tan pocas frutas, ¿no? Pero en verdad es... El Caribe también, exactamente, ¿no? Podría decir que si no es una continuación, es una especie de fruto justamente de Odorama, ¿no? Que en mi libro anterior, que lo que yo buscaba en el libro anterior es algo que quizá suena muy grandilocuente, pero es pensar lo que no se piensa, ¿no? Y en este me pasó lo mismo, ¿no? En el sentido, ese mismo mecanismo que yo lo heredo mucho de autores como Carlo Ginzburg, ¿no? Sí, yo lo he entrevistado varias veces, claro. Ese concepto de microhistoria, sí. Que lo hice con los olores, ¿no? Con una dimensión que no se la tiene en cuenta, y me pasó lo mismo con las frutas, porque es hacerte la pregunta de esta banana, esta manzana, esta naranja que estoy comiendo, no solamente de dónde vino, qué otras dimensiones tiene, o cómo llegó a mí, y qué lugar protagónico ha tenido en la historia o no. Y eso me parece que fue la pregunta guía de este libro y que me condujo a las historias más asombrosas. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? De repente partir desde el grado cero casi no digo de la lectura, pero de la curiosidad de un objeto y terminar muy asombrado y disfrutándolo de una manera. Me parece que eso es lo que te da conocer un poco la historia de los alimentos. Escúchame, estabas entonces 10 años viendo frutas por todos lados, porque las frutas aparecen en todos lados. Aparece en el sello de los Beatles, aparece en la manzana de Steve Jobs, aparece en la manzana que se cae de Newton. Y así podés seguir. Es como que de repente te das cuenta que abrís puertas y las frutas están en todas partes. O sea, no solamente es el alimento de la verdulería, están en el centro de conflictos políticos, están en los bolsillos de casi 2.000 millones de personas que tienen un celular con una manzana mordida, como un logo, están en las canciones, están en el lenguaje mismo, ¿no? Sí. Están en los cuadros. Entonces, esa
dictaduras en el sentido de presencia masiva de un objeto que uno lo piensa como un mero alimento, ¿no? Delicioso, nutritivo y demás, me pareció, dije, acá hay algo para contar, ¿no? Yo como periodista o escritor o ensayista. Qué difícil, viste, que es para uno. Exacto. Dije, acá hay historias. Y eso es lo que me parecía que faltaba, que no había encontrado en otros libros. O sea, que después de Odorama me empezó y con el diálogo con los lectores, a mí me parece que un libro nace no cuando uno lo escribe, sino cuando llega a las librerías y empieza a ser leído y a conversado. Hay como una completud. Sí, hay completitud, para mí el libro, decir. si no pasa de ser un conjunto de átomos a ser una entidad cultural que incentiva conversaciones. Y con este libro busco de alguna manera también hacer lo mismo, incentivar no solamente qué lugar ha tenido una fruta en tu historia, o cómo una fruta es un artefacto histórico y cultural que también condensa tradiciones y que están desapareciendo. Entonces, lo que también buscaba es incentivar estas conversaciones que van más allá de qué rica sandía me estoy comiendo. Lo que decís, y ahora vamos a hablar de la sandía. A ver, yo querría hablar de todas las frutas, porque una cosa que me pasó, y esto me gusta que los oyentes lo sepan, es que cuando uno lee el libro de Federico Cucso, perdón, lo que empieza a pasar es que uno empieza necesariamente a recordar o a pensar su propio vínculo con esos frutos, con cada uno de los frutos que mencionás, porque la mayoría de esos frutos nosotros los conocemos, los tengamos acá, los hayamos hecho de ellos un fruto importante, pero siempre los conocemos. Entonces, todo el tiempo me aparecían anécdotas. Eso también es algo que se completa. Y sobre todo, aquella relación con una fruta que ya no existe. No sé, yo el higo que comía que ya no lo encuentro más, pero en la quinta de mi abuela, y que yo me trepaba a la higuera a buscarlo, total. Y yo lo esperaba a lo largo del año, porque uno también había una relación con el temporal. Que se perdió, sabía de dónde venía, sabía que en un momento no había, que estaba verde. Entonces, me parece que también hay un montón de tradiciones que se han roto cuando uno se separa de la naturaleza. Es emocional, eso es lo que trato de decir cuando te hablo de los recuerdos, porque el vínculo es absolutamente yo creo que cada emocional. persona, como yo decía en Odorama, cada persona tiene una relación con un aroma que te conecta con un universo emocional. Lo mismo pasa con las frutas. Y eso me parece increíble que, como digo en una parte del libro, los historiadores no se han percatado de la presencia de la fruta a lo largo del relato, ¿no? Cómo se construye el relato de la historiografía, de la historia, ¿no? Y no se le ha prestado tanta atención a estos cultivos maravillosos. Recién decías que se pierde, y se pierde no porque, digamos, es algo que dejó de existir, sino que lo que dejó de existir es de pronto el sabor que tenía lo que nosotros comíamos, esa frescura. Mencionábamos lo de los tiempos, la industrialización que llegó, vos decís hace más o menos 60 años se empezó a perder eso, lo que hace es que se afecte la biodiversidad de manera muy notable. Y ese es un tema muy, muy interesante, porque uno cuando piensa en emergencia climática, crisis, cambio climático y demás, uno suele pensar en el oso polar, ¿no? Uno piensa en el oso panda, en animales, ¿no? Tenemos una mirada muy zoocéntrica y existe un concepto muy interesante en botánica que se habla de ceguera de plantas, como que no le prestamos atención no solamente al rol que han tenido los cultivos, ¿no? Ya sea trigo, no sé, cebada, que han sido parte de la construcción de la civilización, sino que no lo pensamos, que se están perdiendo. Y no solamente por grandes incendios o extinciones masivas, sino también por la propia capricho del consumidor, que cuando uno va a un supermercado y exige frutillas en marzo, digo, ¿por qué no hay frutillas en marzo? Uno también está haciendo que ese sabor desaparezca, porque eso lleva a toda la maquinaria de la industria a cultivar manzanas, por ejemplo, y cosecharlas y mantenerlas en cámaras frigoríficas durante todo el año. Entonces, la manzana que vos comés no es nada fresca, tiene un año de conservación, muy linda por fuera, pero por dentro. Claro. Entonces, por eso yo hablo también de alimentos fantasmas, ¿no? Como una pera, ¿no? La pera, que es la gran reina de las frutas en Argentina, es hermosa por fuera, pero cuando uno la muerde, por lo general es una piedra, ¿no? Entonces, me parece que también estamos yendo a un mundo de una extinción de sabores y de muchas variedades que se van perdiendo y que van quedando, como decís vos, en el recuerdo, ¿no? Esa fruta que yo comí, esa ciruela verde que yo comía cuando era chico, no existe más. Y ¿sabés qué extraño con locura? Porque eran así como los damascos. Los damascos. Los damascos, no existen más los que comíamos.
Y eso es algo que... Y son carísimos y no tienen gusto a nada. Bueno, y eso es algo que va a seguir pasando con muchas frutas, porque es interesante cómo no sé, como te decía, nos hemos separado de la naturaleza, ya no sabemos dónde vienen los alimentos que comemos. O sea, y eso que cada una de ellas tiene miles y miles de variedades que nos llevan, ¿no? Entonces, me parecía que ahí había historias para contar y poner en situación, y más allá de la genealogía, ¿no? De dónde viene, de los mitos, que son hermosos. Pero eso es súper interesante lo que aparece ahí, ¿no? Porque también hay como la guerra del origen, así como hay guerra con dónde nació Gardel, está también la guerra de dónde nació cada uno de los frutos, porque de pronto fue señalado por escrito por primera vez en un lugar, pero había llegado, porque llega a través de las semillas, llega a través de los animales. ¿Cómo llega? Ese es el tema, ¿no? Siempre se habla de que los orígenes de las frutas son muy oscuros porque es muy difícil decir, bueno, acá nació, ¿no? Si bien por todo el trabajo de paleobotánico se sabe cuáles son los más antiguos, siempre cada país quiere tener lo suyo, ¿no? Pero lo interesante también pensando en esto es, si lo analizás bien, las frutas son grandes refugiados, son inmigrantes. En el sentido que han viajado durante toda su historia y en un momento se asientan en un lugar a tal punto que se pierde esa historia pasada y cada cultura piensa que es de ahí, ¿no? De donde ha nacido, ¿no? Pero cuando tiene una historia anterior que ha sido llevada ya sea por expulsiones, por viajes, por conquistas, ¿no? Por robo, absolutamente, ¿no? Hay una fruta en la que te detenés en eso, sí. El kiwi es muy interesante. En especial el kiwi a mí me toca personalmente. No sé si vos recordás cuando llegó a la Argentina, yo estaba en 7º grado. Sí, yo me acuerdo cuando apareció el kiwi. Y vino un compañero con una fruta algo marrón que parecía un testículo. Que por fuera no era nada cómo nada se lindo. come, ¿no? Y a mí esa situación que la tengo muy presente, porque me parece que pasó con todas las frutas a lo largo de la historia. Siempre las frutas siempre han sido los embajadores de lo exótico, sí, hasta que en un momento se vuelven cotidianas, claro, ¿no? Y no sabía cómo comerla, ¿no? Y eso pasó. Si uno analiza los relatos de las crónicas de Indias, están muy marcados cuando Colón volvía, ¿no? Y cómo se come esto, ¿no? Y qué miedo tenían. Y con el kiwi. Bueno, y con el kiwi es muy interesante porque fue adoptada como símbolo nacional de Nueva Zelanda, ¿no? De hecho, uno pensaba, ahora se cultiva en Mar del Plata, en la zona de la provincia de Buenos Aires, pero en verdad el kiwi es originariamente de China, y la historia cuenta que a comienzos del siglo XX, a fines del siglo XIX, una maestra neozelandesa va a China y se vuelve con unas semillas de una fruta interesante, y ahí empieza a crear Nueva Zelanda. Le cambian el nombre porque tenía una fruta del mono, tiene un nombre en chino, y se convierte por esas magias del marketing en una de las grandes exportaciones del país, ¿no? Claro. Entonces se pierde esa conexión, ¿no? Porque también la fruta está asociada siempre a regiones, a países. Entonces esas historias me parecía, cuando la encontré, me parecía interesante. Hay mucho te detenés también bastante en la idea del capricho de los ricos con los frutos, que cuando de pronto se apasionaban con alguno de esos frutos que habían conocido ya por regalo, por conquista, por lo que fuera, decidían directamente tenerlos en sus invernaderos. Eso es muy interesante. Sí, fíjate que ahí era la gran lucha contra la naturaleza. Uno lo ve en Francia, ¿no? Los reyes con la orangerie en Versalles, ¿no? Esos jardines donde se cultivaban todo tipo de cítricos, o ya había pasado en Holanda con los tulipanes, ¿no? Y también hubo invernaderos. Pero hay un cuadro del siglo, me pierdo ahora la fecha, donde a mí me fascina, que es un rey inglés, un Carlos algo, que vos lo ves, si no tenés idea de la historia del ananá, vos lo ves que le están ofreciendo un ananá y vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es importante esto? Y analizándolo, la ananá es originaria de América, de Brasil, que había sido domesticada durante generaciones por los pueblos originarios de Brasil, y llega y se pudría en el trayecto a Inglaterra y Europa. Entonces aquel que lograba cultivarlo era el rey que decía, yo tengo el dominio sobre la naturaleza. Entonces empezó a ver como una gran guerra, como si fuese, no sé, una lucha para llegar a la luna, ¿no? Una carrera espacial, pero una carrera frutal.
para quién cultivaba la primera ananá en Europa. Y lo lograron en Inglaterra, ¿no? Y ese cuadro es como que alguien ahora se sacase una foto con un Ferrari o un Lamborghini diciendo yo tengo plata para invertir, ¿no? Y esto se ve en las grandes monarquías donde las frutas, esto es lo loco, ¿no? Las frutas no eran para hacer comidas, eran para exhibir el poder. Eso, también en Japón contás. en Japón también, bueno, en Japón en la actualidad también, ¿no? Las frutas son carísimas porque no tienen mucha superficie donde cultivarlas, entonces hay melones de $200, ¿no? Como eso también, o las sandías cuadradas que uno había escuchado, pero lo interesante de sobre todo esas pinturas, esos bodegones donde se ven esas mesas con grandes frutas, sí, como abundancia, sí, no eran para comer, era para mostrar la plata que uno tenía, ¿no? Entonces era exhibicionismo. El exhibicionismo sobre todo no solamente de poder económico, sino poder sobre la naturaleza. Y eso me parece que esa dimensión cultural simbólica es muy interesante, porque uno lo piensa simplemente como un objeto de consumo, ¿no? Pero entre las cosas que contás y que tienen que ver con la historia y con los mitos y con las leyendas, aparece también lo de la manzana de Adán y Eva, que por ahí no era una manzana, ¿era un higo? Y esa es la gran discusión, que no está cerrada, porque en los textos bíblicos no se dice en ningún momento a manzana. Y eso es un gran... Es interesante, pobre manzana, que si bien la manzana es una de las frutas más polisémicas, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de simbolismo, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que lo que se cuenta es que es un gran error de traducción que ocurre alrededor del siglo III, siglo IV, cuando el Papa le pide a un erudito que traduzca del hebreo al latín. Y en ese momento hubo una confusión porque a todas las frutas se las llamaban en latín malum, ¿no? Malum persica era otra fruta. Cada fruta era malum, y ese malum se lo confundió con mal, ¿no? Y ese error de la traducción, ¿no? Como ya lo decía Humberto Eco, ¿no? Traductor traidor, impulsó el camino de la manzana, que luego fue reproducida por todo tipo de pintores. Y el pecado estaba ahí. Como el pecado, ¿no? Pero unos dicen que fue un higo, en el sentido de si uno analiza la botánica de Oriente Medio y supuestamente la primera, cómo se cubrían. En las pinturas, claro. Pero más allá de eso, ¿no? De los mitos, ¿no? De cómo se construyen estas narraciones. Es todo el devenir de la pobre manzana, ¿no? Que originariamente es Kazajstán, que ahora es un símbolo también de tentación máxima como tentación tecnológica. Y sí. ¿No? Pero uno piensa en la gran manzana, en la manzana de Newton, no sé, en la manzana de Adán. Entonces es increíble cómo un alimento tan presente, que uno piensa en esas dimensiones, ha tenido tanta riqueza, ¿no? Te invito a que escuchemos a Mariano Quirós, que va a leernos un fragmento de una novela, y enseguida seguimos hablando de tu libro, Frutologías. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. Me traje muy poco de la casa que tenía en el pueblo. En los días anteriores a la mudanza regalé los muebles, la ropa, la vajilla que no necesitaba, las sartenes y ollas que no había ocupado ni una sola vez en los últimos 10 o 15 años. Al ropero se lo llevó Florbela, la mujer de mi hijo. Esa tarde, cuando hizo su mudanza, el camión paró frente a casa y lo subieron. Pero ella también quiso llevarse el aparador que había sido de mis padres y el juego de living que le había prometido a los Peña, que vivían al lado. No era momento para decirle que no a Florbela. A los Peña les fui con la verdad. Se lo llevó la mujer del Uriel, les dije. Podría haberle inventado que me lo quedaba, que al final me iba a servir, pero no. Les conté la verdad. Solo me traje la heladera, que era bastante chica y que entró justo en la nueva cocina. A la ropa la puse en la única valija con la que me quedé, y siguió ahí durante 2 años. Elegí este lugar, ni siquiera loteado, de puro yuyo, que lo único que tiene enfrente es una callecita de tierra revuelta y toscas que termina en el río, porque quería despejarme y que la vida pasara sin sobresaltos, atravesar lo oscuro sin susto, como decíamos en el pueblo, hacer los trabajos que me dieran para vivir y listo. Y creo que elegí bien, porque al final abandonar algo es llevarlo para siempre. Algo que nadie hizo. Una novela de Matías Aldaz.
Y lo escuchábamos a Mariano Quirós leyendo un fragmento de Algo que nadie hizo, una novela de Matías Aldaz publicada por El Gran Pez. Mariano nació en Resistencia, Chaco, en 1979. Publicó las novelas Robles, Torrente, Tanto Correr, Una casa junto al tragadero, que fue premio Tusquets en 2017, y Nuestra hermana de afuera, entre otras. Es autor de los libros de cuentos La luz mala dentro de mí y Campo del cielo. Es organizador del Festival Literario Mulita, que se realiza en la ciudad de Resistencia, y coordina el taller de narrativa La luz mala. Su último libro es Purirú, una novela que retoma un tono y un clima propio de Quirós, una ficción en la que los personajes deambulan por las calles chatas de un pueblo, atravesado por el río y despabilándose como pueden de un sopor sonso que se les mete en el cuerpo y en la mente y no les permite ir demasiado lejos. Como describe Selva Almada en la contratapa de la novela, una narrativa contagiosa que da ganas de leer sin parar, subidos a esa música escamada que en este libro destella desde el título. El libro de Mariano se publicó por Alfaguara. Seguimos con Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos hablando con Federico Cucso, autor de Frutologías, historia política y cultural de las frutas. Me gusta algo que haces, que es esa búsqueda de textos que hablen de las frutas, de imágenes que hablen de las frutas. Aparece Carlos Fuentes con el naranjo, aparece bastante Pedro Mairal. Se ve que a Mairal le gustan mucho las frutas porque en sus poemas aparecen mucho. Me gusta que aparece también la cita de Durazno sangrando. Y algo que me interesa, que venís haciendo y que me parece muy atractivo porque es un modo de enganchar también al lector, es que arrancás cada uno de los capítulos con una historia. Sí, a mí yo creo que ese es un tema que... Ahora, el gran problema que yo siento en mi trabajo diario es mi lucha permanente contra Wikipedia. En el sentido de que la información, si uno esa información seca, ¿no?, despersonalizada, incluso ahora con la inteligencia artificial generativa, sí, que tiene su propio estilo, el periodista o el escritor o el ensayista le tiene que dar un plus, algo que no esté ahí, ¿no? Y me parece que ese es el trabajo de narración. Sí. Yo siempre fui muy fanático de los cuentos cortos, ya sea de Edgar Allan Poe, de Borges, de Asimov, de cuentos asombrosos, ¿no? Esa idea de la antología de literatura fantástica, de cuentos muy breves que te pueden construir un universo propio. Sí. ¿No? Esa lo que yo muchas veces llamo la gramática del asombro, ¿no? Como en un texto muy breve, como hacía Borges, ¿no?, te construye un universo con sus propias fuerzas intrínsecas. Y lo que yo intento en cada capítulo, primero con mis libros o mis textos, intento que sean lo menos Wikipedia posible, ¿no? Intento atraer al lector con una historia, porque me parece que la historia es algo que nos atraviesa como seres, somos seres narrativos. Y a mí siempre me gusta empezar con una historia que te saque de lo que te asombre, que te atrape, ¿viste? Sí. Esas clases de periodismo que te dicen que la cabeza vos tenés que agarrar de la solapa al lector y decir, mirá, ven acá, sí, es eso. Sí, y me impresionó porque no recordaba, o por ahí no lo usaba yo, porque una de las cosas que pasa con los frutos tiene que ver también con el vínculo con lo amoroso, o con lo apasionado, o con lo sexual. Contás la historia de cuando eliminaron el emoji del durazno. Y esas son esas pequeñas revueltas. Una revolución ciudadana. Que hace un par de años Apple decidió cambiar la forma del emoji del durazno, ¿no?, para hacerlo menos con forma... menos sexual. Sexual. Y hubo una gran revuelta, la gente se quejaba y tuvieron que dar vuelta, ¿no? Pero eso es interesante, cómo las frutas, o incluso también las berenjenas, otro tipo de verduras, sí, terminaron, no importa el idioma que vos hables, los emojis se convirtieron en una especie de esperanto, ¿no? ¿Te acordás? El esperanto. Claro. Pero cómo se sexualizaron, pero ya venían con una carga sexual. Sin duda. O sea, de alguna manera es que se condensó en bits. Que en los lenguajes seguramente en muchas culturas significan lo mismo, porque son frutos comunes, son objetos comunes. Absolutamente, de las culturas. Y también se habla mucho que aquellas culturas con mayor diversidad frutal tienen mayores expresiones lingüísticas relacionadas con las frutas. Uno piensa en la papaya, que también tiene esa relación muy sexual, pero no sé, pensaba en las cerezas como el gran símbolo, sí, de la discoteca de Pachá, ¿no? La tentación, sí, o la expresión en inglés pop up the cherry, como sacar la virginidad, como perder la virginidad. Entonces es interesante cómo la fruta, una fruta tan pequeña y tan deliciosa como la cereza, es más que
que solo dulce, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería ir más allá de rico feo, del exótico lindo feo, y me parece que hay una cantidad de historias solamente que no incurro, pero me parece que son interesantes. Hablábamos de la sandía y te dije vamos a volver a hablar de la sandía, porque otra de las cosas que aparece muy fuertemente es cuestiones que tienen que ver con la política. Después vamos a hablar de la economía, pero con la política y con cosas que fueron pasando a lo largo del tiempo y que se van quedando y que tienen que ver, por ejemplo, en Estados Unidos con el racismo. La identificación de la sandía con los negros en Estados Unidos y con la supuesta holgazanería de los negros. Sí, fíjate que cuando yo pensé en el libro también hablaba, no era solamente una historia cultural de la fruta, me parece que yo insistí mucho que que se mencionase historia política, ¿no? ¿Por qué? Porque la sandía, si bien cada fruta tiene una dimensión política, la sandía quizás es la que más lo muestra. Uno, desde la Argentina y Latinoamérica, uno piensa en la sandía, en el verano, ¿no? En el mito de no mezclar con vino, ¿no? Yo de chico las comprábamos en la ruta, ahora no íbamos a la verdulería cuando íbamos a una quinta. Pero lo interesante es que en cada región del mundo la sandía, que es originaria de África, tiene una dimensión y ha generado una gran cantidad de conflictos. La sandía, en especial, si uno piensa, al menos en Estados Unidos, fue el primer medio de subsistencia de los recién liberados, ¿no? De los esclavos liberados en Estados Unidos. Era el primer trabajo en sentido de cultivar la tierra. Porque ya lo hacían para los patrones, sí, digamos, como para los amos. El algodón o el Exacto. azúcar. Pero al mismo tiempo, muchos sureños empezaron a ridicularizar a los afroamericanos, a los estadounidenses, y con esta expresión, ¿no? de la del negro comiendo la sandía, que era el vago, el que no hacía nada, sí. ¿No? Uno lo ve mucho en la cabaña del tío Tom, está muy marcado. Sí, sí. Y hace un par de años hubo una caricatura en un diario donde se ve, porque había habido un intruso en la Casa Blanca durante Barack Obama, y hay un chiste de alguien saliendo que se muestra en el baño, se ve a Barack Obama lavándose los dientes con un cepillo de dientes, y desde la bañera sale alguien diciéndole no probó con un sabor de watermelon, de sandía. Y lo loco es que esa caricatura, que uno la lee si no tenía idea de nada, no entendía qué pasaba, causó un revuelo, ¿no? En el sentido de la asociación de la sandía con los afrodescendientes. Entonces, ahí también está el tema, ¿no? De cómo se la ha utilizado para burlarse, para hablar de un grupo de la población. Y hay otras partes del mundo donde también han tenido un rol importante, no sé, en Ucrania también, en Jersón, donde ahora sigue siendo atacada, pero las sandías de Jersón son muy conocidas en esa región del mundo, y cuando fue liberada, primero fue invadida, luego fue liberada, los soldados ucranianos fueron recibidos, hay muchos videos en internet, con sandías. Y otra parte del mundo donde también tienen un rol importante es en la zona del Medio Oriente, ¿no? Donde ha sido utilizada la sandía como emblema visual en reemplazo de la bandera palestina. Exactamente. Entonces, pero lo interesante, también yo antes de saber todo esto, me preguntaba, ¿por qué hay tantas sandías en las manifestaciones? ¿No? O emoji de sandías. Y después uno va entendiendo, ¿no? Cómo la gente se apropia para expresar ideas o una identidad. Sí. Y eso también es interesante, ¿no? Cómo las frutas ingresan en la parte de lo propio, de lo nuestro, de la construcción del nosotros. Y volvemos también a esa cosa emocional, pero algo que a mí me interesa mucho, vos sos un periodista científico, además muy reconocido y siempre como muy detrás de todo lo que tiene que ver con lo riguroso y demás, y aparece mucho la ciencia en el libro, pero aparece con cosas interesantes como el descubrimiento de cuestiones que tienen que ver con genética de las frutas, y lo que tiene que ver también con lo que llamás la avaricia corporativa, historias que uno sabe, pero viéndolas todas juntas vos decís, ¿cómo puede ser? Como empresas que se adueñan de frutos, por ejemplo, de zonas de indígenas que lo han usado toda la vida y se las llevan y las patentan, ¿no? O esta otra historia que yo desconocía, que ahora ya no se llama más el aguaimanto o uchuva, el fruto en Perú, sino que se llama pichuberry, para que pueda entrar al mercado. Digamos, cómo aparece la economía
también ahí, y me gusta la idea de avaricia corporativa. Sí, fíjate, cuando eso es un tema muy interesante que está desde las últimas décadas en discusión, ¿no? De a quién le pertenecen las frutas, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, estaba pensando, haciendo una analogía con el Partenón, ¿no? ¿A quién le pertenece? Uno va al British Museum, al Museo Británico, y ve, ¿no? Y digo, ¿a quién le pertenece? Pero uno nunca piensa a quién le pertenece la fruta que estoy comiendo. En el sentido de que las frutas han sido domesticadas durante miles de años. Las frutas, como las conocemos en la actualidad, no están en la naturaleza. O sea, tenían más semillas, eran más ácidas. Entonces, es interesante pensar que durante generaciones, personas que no conocemos o nunca conoceremos sus nombres, fueron alterándolas, ¿no? Fueron de alguna manera haciendo que sean más dulces. Son parte de una tradición, de un conocimiento. Entonces, por eso a mí me gusta pensar en las frutas como obras de arte, que en vez de ser hechas por una persona en un momento de la historia en particular, han sido hechas por un pueblo a lo largo de miles de años. Entonces, cuando una empresa, pongámosle de Estados Unidos a Europa, va a Brasil y va a buscar ya sea el guaraná o el azaí y se lo lleva y se lleva los componentes y hacen un shampoo, ¿no viste el shampoo que ahora tiene? Sí. Y ganan millones de dólares y luego no le dan nada a esas comunidades de donde estuvieron. Exactamente, claro. Ahí está la discusión, ¿no? de lo que se llama biopiratería. Sí, ese concepto. Y ha ocurrido muchas veces con la stevia, ¿no? En Paraguay, en Brasil, como te decía, guaraná, con las bebidas energéticas, ¿no? Que son tan populares. Sí. Entonces la pregunta, ya hay un montón de legislación sobre protección del patrimonio natural de cada nación. Porque no solamente la manzanita, sino el conocimiento, los años detrás de desarrollar esa manzanita o el azaí, ¿no? Entonces, me parece que también ahí el concepto de biopiratería está cada vez más presente en las discusiones, en los tratados, pero uno no lo pensaba, sino uno siempre piensa en eso. ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Pero sobre todo en esa idea del explorador, muy Darwin, muy Wallace, ¿no? Que se metían, incluso Humboldt, que si bien tiene una historia fascinante, se metían en las selvas y descubrían la cura de la calvicie, ¿no? Se iban a buscar algo. Sí. Esa cosa del hombre cis, blanco, ¿no? De la ciencia, esa mirada de la ciencia imperial, ¿no? También está presente, como que lo que era suyo lo que encontraban para el bien del imperio. Y eso ocurrió a lo largo de la historia. Estados Unidos mandó a China una gran cantidad de exploradores en busca de alimentos, porque originalmente Estados Unidos no tenía una gran riqueza de alimentos, o también pasó con el Imperio Británico con el té. Vos sabés que China muchos años tuvo el monopolio del té y hubo espías alimenticios que mandaron a China y robaron y obviamente le sacaron el emporio del té. Pero esas historias pequeñas detrás de alimentos que para mí eran totalmente deliciosos, es como que me fascinó, porque te das cuenta cómo el discurso de la nutrición, que no tiene más de 150 años, me refiero a pensar los alimentos en tanto vitaminas, carbohidratos, proteínas, se instaló de una manera tal que barrió toda esa dimensión simbólica, política, económica y cultural de las frutas, ¿no? Uno no pensás en esa dimensión de la naranja, cómo la veían en China, o el durazno, que se pensaba que era el alimento que te daba inmortalidad. En China el durazno está asociado a la inmortalidad, está incluso en las bodas. O uno piensa, en la mitología nórdica, que se pensaba que las manzanas doradas, ya sean manzanas, naranjas o membrillos, era el alimento de los dioses, lo que hacía que eran jóvenes. Esa dimensión religiosa, mitológica, fue extirpada. No existe más. Ahora ¿en qué pensamos? En vitaminas, en proteínas, ¿no? Y me parece que es lindo recuperar toda esa dimensión cultural detrás. Te escucho hablar y pienso que no puedo no preguntarte cómo estás viendo lo que está pasando con la ciencia, no solo en la Argentina, porque también lo estamos viendo en Estados Unidos. Increíblemente, uno no lo habría pensado, pero se está viendo como una nueva orientación en relación a montones de cuestiones que parecían saldadas, digamos, ¿no? Los países tienen que producir ciencia. Me gustaría tu opinión. Y vivimos en lo que se llama, ya se conoce acá como cientificidio, pero me parece que vamos a empezar a advertir eso no ahora, quizá no el año que viene, sino dentro de 10, 20, 30 años, ¿viste? Como ocurrieron en la historia, porque en la historia pasa eso, ¿no? Cuando se destruye algo, las olas expansivas se ven mucho después. Sí.
Y no solamente lo vemos ahora con los casos de sarampión, ¿no? Sí. Pero la destrucción de la ciencia y más que de la ciencia, de la autoridad de la ciencia. Sí. ¿No? Está bien eso que señalas. Sí. Porque no solamente destruyo leyes y expulso científicos, y no solamente en países como Argentina, ¿no? Sino sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido luego de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un consenso bipartidista de que hay que apoyar la ciencia, y eso se rompió. Sí. Fíjate cómo en 60 días se han destruido casi 60 años de historia. Y eso se va a ver en el futuro, no solamente por la emergencia climática actual, no importa que vos lo creas o no, ocurre. Es como, no me importa que crea o no en la gravedad, existe. Sí. Pero sobre todo con vacunas, sobre todo con próximas pandemias, que va a haber pandemias. Existe ahora lo que se llama Pansotia, que hay un virus que es el de la gripe aviar, que quizá en Estados Unidos está llamando la atención porque ha aumentado el precio de los huevos, ¿no? Pero están muriendo muchos animales por un virus que todavía no ha saltado del todo al ser humano, si bien ha habido un par de muertes. Pero va a haber una pandemia. Claro. El tema es cómo va a estar el mundo preparado. ¿Cómo se va a enfrentar eso? ¿Cómo va a ser eso? Sobre todo cuando se ha perdido todo tipo de respeto a las autoridades científicas. Y hay un tema, me parece interesante, más allá de lo que ocurre en Estados Unidos. Hay un científico argentino que se llama Marcelino Cereijido, que vive en México hace muchos años, que para mí dijo algo muy interesante respecto a la ciencia y la Argentina, que dijo algo así como que la Argentina no tiene una cultura científica, pero sí porque tiene una cultura odontológica. ¿A qué me refiero? Cuando vos tenés un dolor de muelas, vos vas a un odontólogo. Pero cuando hay un problema, la sociedad argentina, los políticos argentinos no recurren a los científicos. Y esto se ve, por ejemplo, en casos como Bahía Blanca. Sí, claro. Entonces, donde está demostrado que hay un montón de papers que hablan de inundaciones. Entonces, eso es lo que también me parece que es importante. Más allá del apoyo a la ciencia, el apoyo a una cultura científica. Entiendo. De que hay un problema, se me rompió el auto, voy al mecánico. Claro. Hay un problema de pandemia, de abastecimiento, de lo que sea, tengo que recurrir a los científicos. A los que saben. Y eso no ocurre. No ocurre. Lo último, porque nos estamos yendo, ya tenemos que terminar. ¿Tu fruta favorita? El higo. El higo en especial porque hace mucho, no solamente porque lo había asociado con mi familia, sino porque no consigo un buen higo. Sí. Y sobre todo esa cosa del higo, de lo que te decía antes, de subirme al árbol y agarrar el higo y saber de dónde viene, ¿no? Y disfrutarlo, y sobre todo, obviamente, del pasado y la memoria, pero el higo es fascinante. Gracias, Fede. Gracias a Muchas ustedes. Gracias. Te regalo un libro, recomendaciones y sugerencias para tomar nota. Soy Solange Levington, periodista y autora de Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick. Quiero recomendar ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas? De Lorrie Moore. Lo leí por primera vez hace varios años y desde entonces cada tanto vuelvo a sus páginas. Para resumir, diría que es la historia de amistad entre dos chicas adolescentes de un pueblo de Estados Unidos. La historia está contada desde la mirada de una de ellas cuando ya tiene alrededor de 40 años. Y me gusta porque con pinceladas de humor retrata ese fresco de juventud, ese momento de las primeras veces, de la pérdida de la inocencia, del tedio de la adultez. Como muchas veces, esos recuerdos de esa etapa pueden volverse un refugio cuando la vida se pone más pesada. Lo regalé varias veces a varias personas, la última fue a mi sobrina de 20 años, que ya no es muy lectora y se lo devoró en menos de una semana, así que misión cumplida. Y la escuchábamos recién a Solange Levington recomendándonos ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas? De Lorrie Moore. Solange nació en 1981, es periodista y trabajó hasta el año pasado, 2024, en distintas secciones de la agencia Telam. Es coautora del libro Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica, publicado en 2017 y editado por Leila Guerriero. Colaboró en medios nacionales como La Nación, Clarín, Infobae, Editorial Perfil y con revistas internacionales como Gato Pardo y Dossier de la Universidad Diego Portales de Chile. Solange Levington acaba de publicar Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick, un libro que resultó ganador del tercer premio de no ficción Libros del Asteroide. El libro reconstruye la historia de una marca que se transformó en leyenda y que encarnaba el sueño americano en el sur de Latinoamérica. A partir de las peripecias de la familia fundadora, su fundador justamente tenía 29 años y todo lo que sabía sobre montar un negocio lo había aprendido de su padre, un carnicero judío que había llegado sin nada desde Alemania huyendo de los nazis. Solange retrata desde un original punto de vista la compleja realidad política argentina en la segunda mitad del siglo XX. Un sueño made in Argentina fue publicado por Libros del Asteroide.
Editorial Godot está reeditando la obra completa de Gustavo Ferreira, uno de los grandes escritores argentinos y autor de un universo literario singular en el cual el humor y la crueldad son centrales. Fabián Casas lo llamó realismo alucinatorio a ese género. Una de esas ficciones que ya pueden conseguirse en librerías es El director, en la que se narran 40 años de historia argentina en la vida de un director de escuela y autor de una novela, un hombre frustrado y resentido con las mujeres al que le han diagnosticado una enfermedad terminal. El prólogo fue escrito por Martín Coan. Te recuerdo que esta nueva edición de la novela de Gustavo Ferreira es de Editorial Godot. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Y en libros que sí, te recomiendo esta vez una reedición, la reedición de una novela importante. Digo importante porque es una novela que se recordaba mucho y hacía rato que no se conseguía. Se llama Querido Diego, te abraza Quiela. Es una novela breve de Elena Poniatowska, la escritora mexicana. La publicó Seix Barral en el marco de la reedición total que está haciendo también de la obra de Poniatowska. Y lo que hace es una novela epistolar, pero en donde leemos la carta de una sola de las partes que escribe. En este caso es Angelina Beloff, la que fue la primera mujer de Diego Rivera, el pintor mexicano, tan conocido también por lo que fue su pareja apasionada con Frida Kahlo. Diego fue marido de Angelina en París, tuvieron un hijo que murió al año, tenía menos de un año, era un bebé. Ella se queda sola cuando él se vuelve para México. Y en ese contexto es que Elena Poniatowska, cuando se entera de esta historia, escribe estas cartas desgarradoras de Angelina. Estas supuestas cartas desgarradoras, porque había una biografía que tenía, digamos que había de Diego Rivera, en donde aparecía una de estas cartas y Elena Poniatowska imaginó todo el resto. La novela está muy bien, se lee muy bien, como te digo, y lo que pasó es que en la vida real Angelina después llegó a México, muchos años después, y hizo una vida como artista, porque ella también era pintora, y era muy buena pintora. No se supo más de lo que fue su vida sentimental, evidentemente no quiso tampoco que se supiera. Querido Diego, te abraza Quiela es una novela de amor epistolar, en donde leemos la voz de una sola parte de esta pareja. Una novela que me encantó, porque me gusta lo que hace Éric Bouillard, se llama Una salida honrosa. Cuando te hablo de Éric Bouillard, te hablo de un escritor que trabaja con la historia y que lo que hace es poner foco en una parte de la historia, a veces en un documento, a veces en la redacción de un documento, y va contando, en este caso, lo que tiene que ver con la guerra en Indochina, con lo que después fue Vietnam, es decir, un espacio geográfico en donde se desarrolló la violencia y en donde los diferentes imperialismos tuvieron lugar. En Una salida honrosa, como te digo, Bouillard vuelve a eso que lo hizo famoso. Yo había leído La Orden del Día, en donde trabajaba sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el nazismo y sobre algunos documentos, y en este caso lo mismo. Lo que hace es trabajar sobre algunos personajes más grises, algunos documentos no conocidos, y contar la historia grande a partir de esa historia chica. Tenés que leerlo. Tenés que ver lo que hace. No lo hacía nadie, o por lo menos yo no recuerdo a alguien que trabajara la literatura y la historia de esta manera. Una salida honrosa del francés Éric Bouillard fue publicado por Tusquets. Después tengo también 4 libros para los más chiquitos, pero son chiquitos, los bien chiquitos. Mucha imagen, poco texto. Los pájaros, publicado por El Zorro Rojo, de Germano Zulo y Albertín, esta pareja de suizos que trabajan juntos, en donde lo que hay es un hombre y el vínculo que establece con esos pájaros. Estas imágenes son imágenes bellísimas, es muy característico de Albertín la forma de su dibujo, y quien lo conoce sabe. Si los papás ya tuvieron algún libro de este dúo o de Albertín sola, saben de qué se trata. Son dibujos que te cuentan un mundo a partir de una imagen a veces muy sencilla. Otro es Dos trenes, un tren, un libro precioso y poético de Valeria Tentoni y Martín Armada, ilustrado por Sabina Schurman, publicado por Pípala. Es un libro sí de tapadura, y que es realmente precioso, poquito texto y muy como del principio de la poesía, como para enseñarle a los chicos. Dos trenes, un tren, de Pípala. Mami Miau, de María Laura Dedé y Nora Gil, publicado por Una Luna, del grupo Claridad. Las ilustraciones maravillosas de Nora, que es una de las grandes ilustradoras argentinas, con este gatito, en donde el texto es realmente muy chiquitito y es ideal para los bebés más chiquitos que recién arrancan a vincularse con la lectura. Perro y foca, de Antonio Santana. Hace rato que se decía que venía un nuevo libro de Tony.
En este caso es un Buenas noches, esa colección que tiene Norma para los más chicos, y lo que hay es, se juntan por una casualidad en una playa, una foca y un perro. ¿Qué tienen que ver una foca y un perro? Se encontraron ahí después de una tormenta, pasan un rato juntos, empiezan a jugar, se dan cuenta que tienen mucho para compartir, y en un momento del mundo en donde se mira al otro con tanto recelo, un libro que muestra que uno puede estar y dialogar a su manera con el otro, aunque no sean lo mismo, viene muy bien. Perro y foca, de Antonio Santana, ilustrado por O'Keeffe, fue publicado por Editorial Norma. También quiero, como siempre, en esta oportunidad, agradecer a quienes me mandaron y me hicieron acercar sus libros, me hicieron llegar sus libros. Quiero agradecerle a Celina Feuerstein por el envío de su libro Pequeñas prosas blancas, publicado por La Mariposa y la Iguana, a Mariana Perel, que me hizo llegar Claves maestras, procesos creativos en primera persona, libro publicado por Atuel, y a Guido Arditi por acercarme su ensayo Folkgeist, Amor y Capitalismo, publicado por el grupo editorial Sur, GES. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo Cristian Aciar, en la operación de video Federico Risi, en la locución Verónica Castañares, en la producción por Vidas Prestadas y consiguiendo todo y mucho más, como siempre en esta 7ª temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec, nos estamos escuchando.